Y así está la Loma de la Cruz hoy. Y de esos matojales pueden salir pervertidos. La loma también es víctima de muchos incendios. Ha venido el Papa Francisco. La Loma de la Cruz es símbolo de la ciudad de Holguín. Desde las alturas esta elevación parece observarnos como juzgando. Ha sido testigo de miles de sucesos trascendentales en la historia de la ciudad y por supuesto de quienes vivimos aquí. Por eso hoy te quiero contar la verdad sobre esa loma misteriosa que vigila a todos los holguineros y visitantes. A continuación tenemos adelante más de 400 escalones que nos toca subir lentamente porque estamos grabando y estamos con calma, ¿ok? Y les cuento que no siempre fue así. De hecho, pasaron muchísimos años donde las personas subían a la loma por todo ese matojal que está ahí. Por ahí, por las piedras, por muchísimos años. Y bueno, les voy a contar qué sucedió, qué tuvo que pasar, porque pasaron cosas bastante peculiares. Nada más decirles que para que eso se construyera en Holguín hubo una guerra medieval, una cosa loquísima. Pero bueno, quédate en el video porque te lo voy a contar todo hoy. A finales del siglo XVIII, el padre Alegre vino desde Bayamo. Sí, un padre que se llamaba de apellido Alegre. Lo que aquí en Holguín se le conoce mediáticamente como el padre Alegrías, pero en documentos consta que el apellido era Alegre. Bueno, él llegó y ¿qué quería hacer en Holguín? Quería hacer un convento, mi amor. ¿Por qué? Devoto. Él traía esa idea y empezó a recoger dinero. Bueno, recogió el dinero. Los españoles dijeron, mira, no. Muchas gracias, no queremos un convento. Pero él no se quedó con eso por dentro y él tenía que hacer algo. ¿Y quién le iba a decir a ese padre que más allá de construir un convento, que probablemente ahora ni siquiera existiría, construyó la tradición que representa a Holguín en el mundo entero? No solamente vamos a hablar de historia en este video, también te voy a mostrar cómo está eso de arriba, te voy a contar mis experiencias en esta loma que he visto durante toda mi vida y te voy a decir algunas cositas que yo creo que nadie dice sobre este lugar que es bastante peculiar y hasta peligroso. El Fray Alegre subió el cerro con una gran cruz de madera con el fin de recordar la fecha en que Santa Elena, madre del emperador Constantino el Grande, murió atada en una cruz. Y así inició la tradición de las romerías de la Cruz de Mayo, que se estuvieron celebrando por más de 100 años a través de esos matorrales. No fue hasta 1923 cuando un rayo fulminó la cruz que todo cambió. Pero eso te lo voy a contar cuando lleguemos a la cima y aún nos faltan unos cuantos escalones, así que por el momento hablemos sobre la actualidad. Desgraciadamente casi todos los que hemos venido a la Loma de la Cruz alguna vez, o por lo menos quienes la frecuentamos, ¿no? Hemos tenido experiencias desagradables con personas que salen por ahí, dentro de esos matojos salen personas a hacer cosas que no puedo decir en YouTube, pero que ustedes me entienden a lo que me refiero. Aquí vienen todos los holguineros, vienen todos los turistas que vienen a Holguín, viene todo el mundo. Pero hubo una fecha donde la loma se volvió más popular que nunca. Nadie nunca había venido tanto a la loma como cuando llegó la pandemia. Todo el mundo venía a hacer ejercicio, porque claro, este era un lugar abierto, no sé, como que la gente decía, no, aquí no va a pasar nada. Y las personas lo que hacían era que venían, subían la loma y allá arriba, dejen que lleguemos, pues hacían ejercicio, hacían planchas abdominales. He de decir que yo vine, pero cuando eso ya no estaba cerrado. Habían personas, o sea, esto que les estoy diciendo ocurría cuando ya abrieron, ¿no? Cuando no estábamos en cuarentena. Pero habían personas que incluso venían cuando estábamos en cuarentena. Y eso de arriba era como una fiesta literal. Había música, una locura total. A pesar de los riesgos que yo veo en este lugar, es muy común ver a niños subiendo solos. Y la verdad no me agrada esa idea. Pero como yo solo soy madre de este canal de YouTube, dejemos eso de lado y apreciemos las maravillosas vistas que nos brinda la loma. La cruz chamuscada fue rápidamente reemplazada, pero lo que no esperaban es que luego la sabotearían. Un día apareció la cruz rota.
rota, completamente rota. Y es que en Holguín estaba sucediendo algo bastante terrible, una especie de guerra religiosa entre los católicos, que era la religión que reinaba prácticamente en Holguín, y las personas que no practicaban esta religión. El presidente de los Caballeros de San Isidoro, Óscar Albanés, se encargó y dio la idea, fue la persona que dijo, mira, vamos a hacer una escalinata allí. Y pues así fue como se construyó la escalinata después de recoger fondos con los vecinos y personas de la zona. Finalmente en esta elevación quedaron constituidas varias construcciones, entre ellas los balconcillos. Este balconcillo en el que estoy ahora queda hacia el sur y desde él podemos ver toda la ciudad de Holguín. También quedó constituida la capilla y el fuerte colonial. Cuando se construyó la escalinata se esperaba que fuese la más grande del mundo. Es que yo cuando les digo que esta escalinata, esta loma no es cualquier cosa, es porque no es cualquier cosa, aunque rápidamente la superaron. Sí, no. También decían que esta iba a ser la octava maravilla del mundo moderno. Ay, los holguineros se emocionan, caballeros, ¿verdad? Que bueno, durante algún tiempo sí fue una de las más grandes del mundo y eso hay que decirlo porque no oigo a la gente hablando de eso. Como pueden ver, todos los árboles que tengo detrás de mí ahora mismo están bien verdes, están como saludables. Aquí ha llovido, mi hermano, pero no siempre es así. Desgraciadamente, la loma también es víctima de muchos incendios al año. Desgraciadamente, para mí y para los holguineros es normal que de momento tú oigas a alguien, caballero, se está quemando la loma, y vengan los bomberos para acá y tú desde tu casa veas un círculo de fuego en la loma. Y eso es bastante triste, pero miren, qué bueno que ahora está todo muy verdecito. Los incendios suelen estar provocados por la sequía, las altas temperaturas y descuidos humanos, porque aunque esta zona llena de árboles parezca inhabitada, pues sí hay personas que caminan por aquí. Y así está la Loma de la Cruz. Como pueden ver, hay muchísimos restos de velas y como no sé qué es eso que está ahí, la verdad. Tiene bastante mala pinta. Hay dinero también, están esas monedas que son centavos. Eso no vale absolutamente nada ahora mismo en Cuba, con eso no puedes hacer nada. Y está como un poco chamuscado esto alrededor, supongo que sea precisamente por el calor de las velas y el fuego. Desde aquí se puede ver toda la ciudad de Holguín y es gracioso porque si alguna vez has estado en la Loma de la Cruz en medio de un apagón, puedes ver la diferencia de circuitos, puedes ver una parte de la ciudad apagada y otra encendida. Es cuanto menos curioso. Una vez que subes la escalinata te encontrarás con una rotonda que guarda en su centro un fuerte colonial, al que antes se podría entrar pero que yo hace muchos años que no lo veo abierto. Alrededor se encuentran los balconcillos, la cruz y algunos establecimientos en los que venden productos comestibles y artesanías. Y como pueden ver, detrás de mí tengo varios establecimientos donde venden comidas, confituras, agua y varios productos realmente. En el año 2015 el Papa Francisco visitó Cuba y no solo Cuba, sino que visitó Holguín, siendo el primer obispo de Roma en visitar la ciudad. La Loma de la Cruz fue una de las paradas establecidas durante su recorrido en la ciudad. Y yo recuerdo ese día perfectamente, las calles estaban abarrotadas de personas que querían ver pasar el Papamóvil. Les presento a mi amiguita Angie, déjame poner el micrófono para el centro para que nos escuchen a las dos. Angie, no sé tú, pero yo venía muchísimo a la Loma cuando era chiquita, en plan secundaria pre. Veníamos en plan con los amigos, ay, vamos para la Loma. Era como que todos los cursos uno iba a la Loma. Era como la loma. La Loma. Ir a la Loma a hacer qué, a subirla. Y sentarnos en la sombra. Ya, tal cual. Igual los profesores como les gustaba a veces traernos también. Y también en la universidad, como a las personas de otras provincias. También. Tienes que ir a la Loma. ¿A hacer qué? A subir la Loma. Ya, cuando uno tiene una edad y vienen amigos de otras provincias, es como que subes. Sí, tú ¿Me cuentas qué te parece? Tú ves, porque yo la verdad como que no me apetece, gracias. Pero mira, Angie hoy la obligué a venir conmigo a la Loma. Me obligó.
Suscríbete y dale like, por favor, que eso me ayuda muchísimo y además a ti no te cuesta nada. Les cuento que el suelo que tengo aquí, justo debajo de mí, data de hace más de 90 millones de años y que en él crecen plantas espinosas y que hay muchas especies endémicas, como es la rosa o jazmín de la sabana, que es una de las flores que es como representativa y característica de la ciudad de Holguín. La única manera de llegar a la Loma de la Cruz no es a través de la escalinata, así que si tú eres un poquito vago y quieres subir porque quieres ver las vistas, pero bueno, no quieres caminar, también se puede llegar en carro a través de esta carretera que tengo justo detrás de mí y llegas hasta de arriba perfectamente. Les cuento que aquí yo venía, en esta zona que está por acá, a hacer abdominales. Yo venía aquí a hacer yoga, caballero, con mis amiguitas. Teníamos un club, poníamos nuestra mantita así y musiquita y aquí hacíamos yoga. Una cosa maravillosa, tiempos muy bonitos, la verdad. Y pues eso es algo que se estila muchísimo de venir a hacer aquí. La gente viene aquí a hacer ejercicio porque bueno, suben la escalinata y luego vienen aquí y hacen, no sé, algo de su rutina. Yo en aquel caso hacía yoga y bueno, qué sé yo, unas abdominales en aquel tiempo. Yo quería tener cuadritos. Ya ese sueño se acabó, pero bueno, el dato se los dejo. Otra de las atracciones que puedes encontrar en la Loma de la Cruz es el restaurante de la Loma de la Cruz, evidentemente. En este restaurante yo he venido un par de veces y la verdad es que me ha gustado el servicio, pero llevo muchísimos años sin venir. La verdad, yo no les voy a mentir, no les voy a decir una cosa por otra, pero bueno, todo es probar suerte en esta vida. Justo frente al restaurante hay una estatua que representa al Padre Alegre cargando la cruz. Les cuento que hoy el restaurante no está prestando servicios, por X o por Y, no lo sé. Yo traje un pey, porque ustedes saben que yo soy fan del pey y mi amiga Angie trajo un pey buenísimo. Estos son de jamón calidad. Estos peyes son buenísimos, caballeros. Y ya sé, estoy pelúa, perdón, pero es que hay mucho viento. ¿Qué puedo hacer yo al respecto? Holguín era para mí el tedio absoluto. Pueblo chato, comercial, cuadrado, absolutamente carente de misterio y de personalidad. Pueblo calenturiento y sin un recodo donde se pudiera tomar un poco de sombra o un sitio donde uno pudiera dejar libre la imaginación. El pueblo se levanta en medio de una explanada desoladora, coronado al final por una loma pelada, la Loma de la Cruz. Dominado por aquella cruz, a mí me parecía un cementerio. Yo veía a Holguín como una inmensa tumba. Sus casas bajas similaban panteones castigados por el sol. Fíjense cómo se ven todas las casitas pequeñitas y lo único que sobresale un poquito así es el 18 plantas allá, que es donde está el estadio. Tenemos videos en el canal sobre eso, así que yo espero que ustedes sepan de lo que estoy hablando. Si vienes a la loma te vas a despeinar, vas a sudar, eso es seguro, no hay manera de esquivar eso, a no ser que vengas en carro, pero venir en carro es venir a la loma, no caballero, hay que subir la escalinata porque bastante que Óscar Albanés y el Fray Alegre se esforzaron para que esto quedara así. Entonces yo te recomiendo una pequeña interrupción de una moto, pi, pi, pi. Bueno, que si vienes a la loma tienes que vivir la experiencia completa porque es parte de el sentimiento de gratificación de cuando tú llegas aquí y descansas porque hay un aire maravilloso, hay un viento buenísimo siempre y las vistas no te van a saber igual si allá te llegas a un carro y bajas, ¿sabes? No, tú tienes que cumplir el proceso completo. Son muchas las personas que vienen a la loma. Aquí no solo vienen los jóvenes, aquí no solamente vienen los turistas, sino que también tú puedes ver personas mayores que vienen a hacer ejercicio. De hecho, creo que una vez fue noticia en los medios de la provincia, un señor que subía a la loma 10 veces en un día o algo así. Es decir, hay muchas historias y muchas leyendas también alrededor de este lugar tan emblemático. Pero es que ya la historia misma del lugar, de cómo se creó, es bastante interesante y es bastante llamativa. No sé, quiero que me dejen en los comentarios qué piensan sobre esto, cómo surgió. Al final es el resultado, esta construcción en su mayoría, del esfuerzo de personas que decidieron donar y contribuir para la construcción de este lugar. Eso me parece muy interesante también. Y desde el balconcillo sur, donde antes había unos binoculares para mirar la ciudad, que bueno, ya no está, ahora es un tubo.
mi tubo. Me despido, espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. A mí me encantó porque a mí me encanta venir a la Loma de la Cruz y además me encanta poder mostrarles estas cosas a ustedes para que conozcan un poco más de la ciudad. Si les gustó el video, recuerda darle like, recuerda suscribirte, recuerda comentarme qué te ha parecido todas estas historias, qué te ha parecido la manera en la que surgió este lugar tan peculiar y si tienes alguna experiencia en la Loma, si alguna vez has venido o te gustaría venir. Quiero saberlo todo y vamos a estar conversando en los comentarios como hacemos siempre. Nos vemos en un próximo video. Me fui.